¿Qué tal? Muy buenas, aquí Pepe Reyes saludándoles con el mayor de los gustos. En los siguientes 30 minutos vamos a estar platicando con nuestros amigos Emanuel González Hinojosa y Santos Kohlberg de American Farmland Trust. ¿Y qué es American Farmland Trust? Bueno, vamos a platicarles que este programa llega a ustedes por un patrocinio precisamente del American Farmland Trust a través de un fondo del Departamento de Agricultura y Alimentos de California. El AFT, justamente el American Farmland Trust, es una organización a nivel nacional fundada en 1980 con presencia en 6 regiones del país, incluyendo California. La misión de AFT es preservar los campos agrícolas para la agricultura, mantener a los agricultores en la agricultura y promover prácticas de agricultura sustentable. Por medio de su iniciativa Campos para una Nueva Generación, Farms for a New Generation, AFT, American Farmland Trust, vincula a agricultores de pequeña y mediana escala y de recursos limitados con asistencia técnica e información sobre programas de apoyo financiero disponibles a través de talleres, materiales impresos y medios alternativos, ¿verdad? Como lo es la radio. Y aquí estamos a través de nuestra estación El Gallito para conversar, repito, con Emanuel González Hinojosa y Santos Kohlberg. Y el tópico de este día es justamente los cover crops, los cultivos de cobertura. Primero voy a saludar a los caballeros. Emanuel González Hinojosa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Pero todo bien por aquí. Muchas gracias. Y ahora, Santos Kohlberg. Santos, buenas tardes. Bienvenido. Muy buenas tardes, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para darle más información sobre los cultivos de cobertura y más prácticas de conservación. Muy bien, pues me da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Este tipo de programas son muy, muy importantes, son interesantes, aprendemos mucho de agricultura. Y ya que estamos en una zona agrícola, pero súper especial aquí en esta parte del país, en el estado de California, pues qué mejor, ¿verdad?, que aprender más de lo que viene siendo la agricultura. Y la primera pregunta es precisamente para ti, Santos. ¿Qué son los cover crops o cultivos de cobertura? Ok, claro que sí, Pepe. Los cultivos de cobertura, ¿qué son? Los cultivos de cobertura son una parte integral de los sistemas de cultivo. Los cultivos de cobertura pueden ser manejados para mejorar la salud del suelo, ayudar a desarrollar un ambiente que sostiene y alimenta a las plantas, los microbios del suelo y los insectos beneficiosos. Además, cultivos de cobertura pueden ser esos cultivos que añadimos a los cultivos que nosotros vamos a vender para ayudar al suelo, a mejorar el suelo, a añadir más nutrientes y materia orgánica y a su vez mantener una cobertura en el suelo y que no esté expuesto. Cultivos de cobertura hay una gran variedad de qué son los cultivos de cobertura y cuáles se pueden utilizar. Vamos a estar hablando un poquito más sobre eso hoy. Muy bien, los cover crops, esos no se venden, pero ayudan a que se vendan ya los cultivos propiamente dichos para que nazcan y crezcan saludables. A ver, mi querido Emanuel, ¿cuál es la función de los cultivos de cobertura? Un poquito más amplio. Sí, bueno, mire, los beneficios de los cultivos de cobertura, como usted lo menciona, son amplios. Para nosotros aquí en la agencia, lo que nosotros buscamos es cómo proteger los recursos naturales, y estos cultivos de cobertura nos ayudan a reducir lo que es erosión por parte de agua o de viento, especialmente si se encuentran en un condado como es el de nosotros aquí en Kern County, que es árido. Por parte del viento hay muchas partículas de suelos que se emiten a la atmósfera, entonces nos ayudan a reducir esta erosión a causa del aire. También nos ayuda a incrementar lo que es la materia orgánica en los suelos a través de un lapso de 3 a 5 años en adelante. Empezamos a mirar esta mejora en lo que es la salud del suelo, ¿no? Entonces es uno de los beneficios que nosotros promovemos más aquí en el condado de Kern por esa situación. Como son suelos muy arenosos, el poner materia orgánica es importante para lo que es el cultivo que estamos vendiendo. Aparte de eso, nos ayuda a reducir la degradación de la calidad del agua, pues como lo mencioné, tenemos suelos muy arenosos aquí, y como se usan
químicos sintéticos en la aplicación de la agricultura, pues el aplicar esos químicos y un suelo arenoso, pues se pueden lixiviar estos nutrientes mucho más rápido, pues el uso de cultivos de cobertura ayuda a tener una mejor estructura del suelo, por ende la salud del suelo, y ayuda a que esos nutrientes no se lixivien más allá de donde nosotros necesitamos, que es en la raíz de nuestro cultivo. Entonces, esa es otra de las cosas que nosotros buscamos. La otra razón por la que queremos poner un cultivo de cobertura es para capturar y reciclar y o redistribuir nutrientes en el perfil del suelo, y por ende la reducción de aplicación de químicos sintéticos u orgánicos que no están en el suelo ya activos o disponibles para el cultivo que estamos vendiendo. Pues el uso de los cultivos de cobertura nos ayudan a promover y proporcionar y promover esos nutrientes disponibles para ese cultivo que nosotros tengamos, ¿no? Aparte de eso, pues ayuda lo que nosotros llamamos, o de lo que estaba hablando, la fixación del nutriente, pero ayuda también a los organismos que existen en el suelo para que estos nutrientes estén disponibles. También nos ayuda a suprimir lo que son hierbas. Con el tiempo ayudamos a suprimir las hierbas y a romper o quebrantar los ciclos de cualquier ¿cómo le llaman? Cualquier patógeno o plaga que podamos tener en el cultivo, nuestros cultivos del mercado que queremos vender. Ayuda a manejar lo que es la humedad en el suelo, y por ende pues tener una mejor gestión de riego, donde podemos reducir los costos, podemos reducir el uso de energía, que son muy benéficos para el agricultor cuando lo estamos viendo de una forma de producción. Y por último, lo que nosotros buscamos es minimizar la compactación del suelo. Eso es un problema no mayor aquí en el condado de Kern y en algunos otros condados, pero es uno de los problemas que estamos empezando a mirar, que de tanta maquinaria que se usa en la producción agrícola convencional, pues estamos mirando perfiles de suelo entre 12 a 18 pulgadas, donde se empieza a compactar estos suelos, que no es un problema, como les digo, primario, pero pues potencialmente en el futuro puede ser un problema primario. Entonces eso es lo que nosotros vemos cuando estamos hablando de la función de cultivos de cobertura, que nos proporciona una gama grande, amplia de lo que nos benefician estos cultivos. Excelente, muy buena respuesta. Los cover crops serían como los soldaditos que protegen a los cultivos. Perfecto. Exactamente. Ahora vamos con Santos, mi querido Santos. ¿Qué tipos de cultivos se consideran de cobertura? ¿Hay alguna semilla especial o alguna mezcla? Pues Pepe, mira, sí, hay muchísimos tipos de cobertura que se consideran como cultivos cobertores, y hay muchas semillas y mezclas que se pueden utilizar, pero todo depende del objetivo del productor. Como ejemplo, si tenemos el objetivo de incrementar la materia orgánica, tenemos que buscar semillas que crean mucha materia verde, podemos incorporarlo luego al suelo. Si queremos ejemplos de eso, podemos utilizar lo que son las avenas, las leguminosas, frijoles, triliqueo. Hay mucha así para incrementar materia orgánica. Para erosión, para aguantar la erosión, para aguantar ese terreno, que se nos quede ese suelo en nuestro rancho y no se vaya a la atmósfera o a otros ranchos, pues nosotros tenemos otros tipos de semillas que podemos recomendar para ayudar a que ese terreno para minimizar la erosión. Para eso tenemos lo que son las gramíneas, avena, centeno, trigo. También tenemos los tréboles, también podemos utilizar los frijoles, las leguminosas. Más las leguminosas son para incrementar nitrógeno. Hay una gama bastante amplia, pero todo dependiendo en el objetivo final que tiene cada agricultor. También la diversidad. Entre más diversidad nosotros podamos incluir en nuestros terrenos, esto nos va a ayudar a prevenir enfermedades, plagas asociadas con monocultivos. Si sembramos siempre lo mismo, vamos a tener
una gran gama de plagas o de otros patógenos que no queremos allí, pero tenemos que romperle esos ciclos y los cultivos cobertoras pueden ayudar a romper esos ciclos de las plagas y hasta de los mismos fertilizantes o pesticidas que añadimos en el suelo. Excelente, muy bien, Santos. Vamos ahora con Emanuel González Hinojosa. Emanuel, ¿sobre qué extensión mínima se puede plantar un espacio de cultivos de cobertura, cover crops? ¿Hay que regarlos como cualquier otro cultivo? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Miren, dependiendo quién es el agricultor o qué tipo de producción agrícola estemos hablando, en sí, si estamos hablando de cultivos de hilera, que nosotros le llamamos en inglés row crops, que estamos hablando specialty crops como maíz, brásicas, que son brócoli, hortalizas, vamos a ponerlo de esa forma. En sí, se puede plantar en todo lo que es las hectáreas o los acres que tenga el agricultor. No hay con los cultivos de cobertura no hay una especificación exacta de cuántas semillas separadas de cada una. En realidad, cuando son cultivos de cobertura, entre más semillas tenga, es mejor. Nosotros como asesores que podemos proporcionar información de qué cultivos, como lo mencionaba aquí mi compañero y buen amigo Santos, nosotros podemos proporcionar las semillas para el cultivo de cobertura, pero también les proporcionamos cuántas libras por acre pueden implementar para esos acres, pero entre más semillas sea es mejor. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con que un saco, digamos que vienen 5 libras, pero esas 5 libras en lo que es semilla, no todas las 5 libras te van a germinar. Entonces siempre quieres plantar más de lo que estamos recomendando para que la germinación de esas semillas sea más benéfica, más successful, más exitosa. Más exitosa, sí, gracias. Que sea más exitosa por esa razón. Ahora, cuando estamos hablando de que si tenemos que regar estos cultivos de cobertura, la respuesta sería sí y no. Todo depende en qué área o zona se encuentra el agricultor. Entre más árido sea la zona, la probabilidad de que se necesite riego puede incrementar, pero no es necesaria. Con los cultivos de cobertura tenemos 2 opciones: plantar un cultivo de cobertura para invierno y un cultivo de cobertura para el verano. Y todo depende, como lo mencionábamos hace ratito, dependiendo qué es lo que el agricultor quiere hacer. Si estamos hablando de un cultivo de cobertura para reducir erosión, que, por ejemplo, en áreas donde llueve más durante el año, estamos hablando que queremos plantar durante la época del invierno. Por ende, la época del invierno tiene más lluvias, potencialmente. Las temporadas han cambiado un poco estos últimos años, pero estos cultivos de cobertura se plantan entre octubre y noviembre. Si queremos usar fixación de nutrientes, también podemos plantar en esa época, porque es benéfico. Pero si estamos hablando para reducir lo que es vientos y todo eso, entonces queremos plantar más tarde. Entonces podemos ajustar qué cultivo de cobertura se pone, qué temporada y si vamos a necesitar riego o no. Eso ya depende de qué es lo que queremos hacer en nuestro terreno. Y pues eso se sabe hasta que vayamos con el agricultor. Así es. Para las personas que acaban de sintonizarnos, les quiero decir que estamos platicando con Emanuel González Hinojosa y Santos Kohlberg de American Farmland Trust, iluminando pues la vida de los agricultores y todas las personas que tienen que ver con la agricultura en general aquí en nuestro estado, nuestro condado, ¿verdad? Sobre todo aquí en esta región tan rica en productos para nuestros alimentos. Vamos ahora con Santos. Mi querido Santos, ¿cómo se termina un cultivo de cobertura? Muy buena pregunta, Pepe. Esto es tremenda y una pregunta muy importante. La terminación del cultivo de cobertura, todo va a depender del objetivo del productor. Como por ejemplo, Emanuel estaba mencionando, nosotros podemos ayudar a productores a que siembren cultivos de cobertura durante invierno, a final de otoño y principios de invierno, para
a incrementar la materia orgánica, vamos a utilizar las pocas lluvias que recibimos para poder germinar esa semilla y queremos terminarlo antes de empezar a cosechar. Es bien importante cómo es que la operación se maneja para saber cuándo tenemos que terminar el cover crop o los cultivos de cobertura. En otro ejemplo, si lo de nosotros es erosión, queremos controlar la erosión, pues vamos a querer el cultivo el más tiempo posible en ese terreno, cubriendo ese terreno, para que nuestras partículas de suelo no se vayan a través del viento o a través de agua. En la terminación del cultivo de cobertura, todo va a depender de la operación del agricultor y qué es lo que él quiera el agricultor. Normalmente los cultivos de cobertura acá, que son de invierno, se terminan ya para finales o a principios, finales de primavera, ya a principios de verano. Ahora en mayo, junio estarían terminando esos cultivos de cobertura para limpiar los terrenos, para prepararse para la cosecha de almendra o de pistachos o de cualquier nuez. Para otros cultivos, pues vamos a extenderle ese periodo y dejarle ese cultivo de cobertura lo más tiempo posible para tener los más beneficios posibles también. Muy bien. Emanuel González Hinojosa, a ti te corresponde esta pregunta. Y es muy interesante, lo considero interesante. Los cover crops son parte de la agricultura sustentable, ¿verdad?, que tanto busca American Farmland Trust, o son prácticas de agricultura regenerativa. Bien, Pepe, mira, esto sí es una muy buena pregunta. Yo cuando miré esta pregunta me dejó pensando mucho, porque la respuesta ante la industria es una respuesta que es sí, es algo que se puede interpretar como agricultura sustentable o agricultura regenerativa, pero para que esto sea verdadero desde el punto de vista de una agencia como la de nosotros, que es para promover los recursos naturales, promover y preservar los recursos naturales, tenemos que tener en cuenta que para que sea agricultura sustentable o regenerativa tiene que cumplir ciertos factores, como tal lo que es que el cultivo de cobertura tiene que permanecer en el suelo por un predeterminado tiempo que podría ser mínimo, largo, más de unos cuantos meses. La razón es por esto. Para tener el mayor beneficio de un cultivo de cobertura, vamos a ponerlo de esta forma. En nuestros países, si uno mira en lo que es los altiplanos o cualquier parte de la fauna y de la flora, más que nada, estamos viendo que la gran mayoría de nuestras montañas o nuestros pastizales es eso. Son pastizales que están ahí por predeterminados años, inclusive podemos decir cientos de años, no nada más años, cientos de años, y podemos ver que no tenemos problemas de alguno cuando se trata de recursos naturales. No tenemos erosión, no tenemos deslaves catastróficos, vamos a ponerlo de esa forma. Los terrenos siempre están bien saludables, hay muy buena estructura, hay biodiversidad de microorganismos. Entonces, un cultivo de cobertura que se termina es como, digamos, desde el punto de vista de preservación, es como poner un curita en una herida, en una cortada, vamos a ponerlo de esa forma. Porque si tú pones un cultivo de cobertura y lo terminas, el simple hecho de meter algún tipo de maquinaria y quitar un cultivo de cobertura es poner disco, poner trascabo, poner asadón, como sea que ustedes vayan a remover este cultivo de cobertura, estamos haciendo un impacto al suelo, volteando el suelo o removiendo un cultivo que está atrayendo oxígeno y que está atrayendo carbono al suelo, que es lo que necesitan los microorganismos para convertir eso en nutrientes para el suelo y para las plantas que están en el suelo. Cuando uno mueve el terreno, estamos quebrantando toda esa estructura del suelo y estamos haciendo lo opuesto. Sacamos el oxígeno y sacamos el carbono. Entonces, sí es parte de algo regenerativo, de agricultura sustentable,
pero tiene que cumplir ciertos factores para que se pueda considerar tal cosa. Perfecto. Espero que eso haya tenido sentido, porque es algo más complejo de lo que suena. Exactamente. Además, vamos ahora con una pregunta para Santos. Santos, además de los cultivos de cobertura, ¿qué otras prácticas se podrían implementar para ayudar al suelo a recuperar nutrientes? Pues sí, Pepe, hay muchísimas prácticas que se pueden hacer para uno mantener hacer un buen manejo de salud de suelo. La salud de suelo, si uno hace un buen manejo de salud de suelo, vamos a incrementar materia orgánica, aumentar los organismos del suelo, reducir la compactación del suelo, aumentar el almacenamiento de nutrientes y los ciclos naturales del suelo. Hay muchísimas prácticas. Además de los cultivos de cobertura, nosotros nos gusta promocionar de que no solamente una sola práctica le va a ser beneficiosa. Entre más prácticas uno pueda hacer en un aglomerado, le va a hacer más beneficio a su terreno, a su suelo y a los cultivos. Adicionales a lo que son los cultivos de cobertura, nosotros tenemos la práctica como rotación de cultivos, no sembrar el mismo cultivo siempre. Vamos a tratar de rotar los cultivos para rotar las plagas, rotar los nutrientes que se utilizan. Además de la rotación de cultivos, la no labranza o labranza mínima. Lo que queremos decirles tratar de hacer el menos disturbio posible en el suelo. Como Emanuel nos estaba mencionando, cada vez que nosotros hacemos disturbio en el suelo, abrimos el suelo, aramos el suelo o hacemos labranza, nosotros estamos rompiendo estos agregados que aguantan el oxígeno y el carbono dentro del suelo. Entre menos labranza o labranza mínima o no labranza, nosotros ayudamos al suelo que sea lo más natural posible y pueda tener esos agregados. Otras prácticas también, añadir mantillo o paja, como mulching, manejo de nutrientes. Nosotros tenemos prácticas que podemos ofrecer, ayudar a los agricultores y a los rancheros a cómo manejar los nutrientes, y manejo de plagas también. Todas estas prácticas en aglomeración o en conjunto con los cultivos de cobertura nos va a dar el beneficio mayor y vamos a tener un buen manejo de salud de suelo. Muy bien. Mi querido amigo Emanuel González Hinojosa, sabes de que se me pasó hacerte la pregunta al principio. Entonces aquí te tengo dos preguntas en una. ¿Qué significan las siglas, las iniciales NRCS, NRCS? Y podrías hablar sobre los recursos que provee el NRCS y si existe algún programa para ayudar a los agricultores a implementar prácticas como los cover crops. Sí, mira, Pepe, el NRCS, para las siglas en inglés, se traduciría así como Servicios de Conservación de Recursos Naturales o Preservación de los Recursos Naturales. Ese es nuestro enfoque desde los 30, 1930. Nos llamábamos de otra forma en aquel entonces, donde solamente nos enfocábamos en el suelo, pero ahorita, como lo hemos venido mencionando, pues en la última práctica y en unos talleres que hemos tenido con Carmen, nos enfocamos en plantas, animales, energía, humanos, suelos, agua, de todo, hacemos de todo. Pero sí, eso es como se traduce, Servicio de Conservación de Recursos Naturales. Y en sí, nuestra agencia proporciona algo así como lo que conocemos, la gran mayoría de los mexicanos al menos, no sé cuáles sean todos tus radioescuchas, pero son subsidios que proporcionamos para los agricultores, rancheros, ganaderos o dueños de propiedad que quieran preservar los recursos naturales. Uh-huh. Hay ciertas cosas que tienen que cumplir para calificar a nuestros programas, pero sí proporcionamos fondos para hacer prácticas como la que acabamos de hablar de cultivos de coberturas, como las que acaba de mencionar Santos, rotación de cultivos, no labranza, labranza reducida, que es otra opción, poner mantillo o pajote, como así le llamamos, manejos de nutrientes, sistemas de riego, etcétera, etcétera. Tenemos fondos para todas las personas que estén interesadas en preservar los recursos naturales. Entonces, sí, podemos hacer eso.
Y sí existen entonces programas para ayudar a estos agricultores a implementar prácticas como los cover crops. Qué bueno que existen ustedes para... En equipo se logra más, ¿no? Así es, exactamente. Ese es uno de los lemas que tenemos aquí, ayudar a la gente, ayudar al terreno, la propiedad. Ese es nuestro lema primordial, donde la gran mayoría de los programas que nosotros ofrecemos, o prácticas más bien que nosotros ofrecemos, caen bajo el programa que se llama Programa de Incentivos sobre la Calidad del Medio Ambiente. Tenemos otros programas, pero la gran mayoría de los aplicantes o de las personas interesadas caen bajo este programa en específico, que las siglas en inglés es EQIP, EQIP, se podría decir, o EQIP en inglés. Muy bien, muy bien. Excelente información la que estamos recibiendo. Estamos llegando al final del programa. Emanuel González Hinojosa y Santos Kohlberg de American Farmland Trust y también el Departamento de Servicios de Preservación de los Recursos Naturales. ¿Quién de los dos podría indicarme a través de qué otros medios se podría recibir mayor información? ¿Dónde podríamos buscar más información sobre los cultivos de cobertura, muchachos? Claro que sí, Pepe. Mira, los cultivos de cobertura ha sido algo que ha tomado mucha iniciativa en los últimos años y la información está disponible en cualquier sitio. Usted puede comunicarse con nosotros a cualquier oficina de NRCS, que estamos en casi todos los condados de aquí de California. Nuestra oficina aquí en Bakersfield, el número de la oficina es el 661-336-0967. También pueden entrar a la internet y pueden escribir NRCS California y pueden buscar más información sobre lo que es nuestra agencia y qué nosotros ofrecemos y los cultivos de cobertura. También en YouTube, pueden entrar a YouTube y escribe en YouTube, en el search, escribe cultivos de cobertura en California o en cualquier región donde se encuentren nuestros radioescuchas que estén interesados en buscar más información. Entren a YouTube. YouTube tiene excelentes videos de personas o agricultores que han tenido experiencia y están explicando qué les ha ayudado, qué ha hecho cambiar en su mentalidad de ser agricultores, cómo estos cultivos de cobertura y otras prácticas de salud de suelo le han ayudado a estos agricultores a echar para adelante sus operaciones y ser más exitosos, teniendo menos input, poniendo menos dinero en nuestros cultivos y tomando mejores cosechas más saludables, utilizando menos irrigación, menos fertilizantes, porque nuestros cultivos de cobertura y prácticas de manejo de salud le están proveyendo esos nutrientes que estaban deficientes en el terreno. Hay mucho comuníquense con nosotros. Nosotros tenemos mucha información en la American Farmland Trust. También tienen muchísima información sobre lo que son los cultivos de cobertura y buenas prácticas de manejo de salud de suelo. Estamos acá a la orden en California y en todos los estados de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, en otros territorios de Estados Unidos, estamos disponibles. También las oficinas de NRCS estamos disponibles en casi todos los condados del país. NRCS, Servicios de Preservación de los Recursos Naturales, muy de la mano, trabajando con American Farmland Trust, que patrocina este programa. Han sido las voces de Emanuel González Hinojosa y Santos Kohlberg, pues iluminándonos nuestra mente y nuestro cerebro acerca de cosas que no conocíamos, tan importantes como esto que son precisamente los cover crops, los cultivos de cobertura. Emanuel, muchísimas gracias por tu información. Muchas gracias a ti, Pepe, por tenernos aquí en tu programa nuevamente y estamos a la orden, como dice Santos. Gracias. Santos, un gusto platicar contigo también. Igualmente, Pepe, un placer. Muchas gracias por tenernos y por la invitación y como les mencioné, estamos aquí a la orden. Comuníquense con nosotros si tienen más preguntas, estamos aquí para ayudarles. Y antes de despedirnos, antes de cerrar el programa, les quiero repetir el número que nos compartió precisamente Santos. Es el 661
661-336-0967. Les van a contestar de NRCS, Servicios de Preservación de los Recursos Naturales. 661-336-0967. Este programa llegó a ustedes por un gentil patrocinio de American Farmland Trust con Emanuel González Hinojosa y Santos Colbert. Amigos, muchas gracias y hasta la próxima, muchachos. Gracias a ti, Pepe. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Pepe. Hasta luego. Chao, Pepe. Hasta luego. Chao, Pepe. Hasta luego. Chao, Pepe. Hasta luego.